Mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar estudiando a través de las Escrituras la vida del apóstol Pablo y su fidelidad a la palabra de Dios. La pregunta que la semana pasada teníamos que responder es la misma pregunta que tenemos que ir respondiendo también el día de hoy. Y la pregunta que yo les decía la semana pasada que teníamos que hacernos en forma general, según el tema que escuchamos, es cómo el apóstol Pablo fue iluminado por la palabra de Dios de tal manera que entendió la necesidad de mantenerse fiel a ella. Y definitivamente, hermanos, la semana pasada estuvimos reflexionando y meditando en el texto de 1 de Timoteo 1:13. Usted recuerda muy bien lo que estábamos tocando la semana pasada. Y estamos observando dos cosas importantes a través de 2 de Timoteo 1:13 en relación de la fidelidad de Pablo con la palabra. Y en primer lugar estábamos viendo que Pablo en realidad, en primer lugar, fue fiel a la forma de la palabra. ¿Usted recuerda bien qué significaba la palabra forma? Significaba boceto, significaba plano. Hay unos planos de la Escritura, hay un boceto, y Pablo se mantuvo fiel al plano y boceto. Yo les estaba compartiendo la semana pasada, por la gracia del Señor, que les decía, cada predicador, cada pastor, cada maestro de la Biblia, o cada uno de ustedes, queridos hermanos, tenemos un estilo distinto cada uno de nosotros de poder compartir la palabra. Es una bendición eso del pueblo del Señor. Pero a pesar de que cada uno puede tener su propio estilo predicando, porque ninguno de nosotros somos copia de alguna otra persona, pero ninguno de nosotros puede enseñar otra cosa. Todos nos tenemos que basar del plano, del boceto. Esa es la forma de la palabra. Pero en segundo lugar, Pablo también nos mostraba a través del texto que él era fiel a las sanas palabras. Usted recuerda que las sanas palabras nos da alusión que la palabra de Dios trae sanidad para el alma enferma. Todos aquellos que toman la palabra de Dios para sí son sanados en su interior. Todos nosotros fuimos sanados al momento en que recibimos el Evangelio. Cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted fue sanado. ¿Sanado de qué? De la condenación eterna, sanado de su esclavitud del pecado, sanado de su razonar. Ahora nosotros podemos presentar como creyentes un culto racional a Dios. Antes no lo podíamos hacer. El Evangelio sanó nuestra mente, hermanos, porque antes estábamos en tinieblas y ahora ¿dónde estamos? Eso es sanidad, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados por la palabra? Gloria a Dios por eso, hermanos. Cada uno de ustedes ha sido sanado por el Evangelio. Las sanas palabras, la sana doctrina. Pero esas mismas palabras nos siguen sanando cada día porque son nutritivas. A mis hermanos que quizás ya tienen el hábito de hacer su devocional, por ejemplo, muchas veces mis hermanos me dicen, hermano, ¿dónde está haciendo su devocional? Bueno, estoy haciéndolo en Mateo, en los evangelios, pero quizás a los que ya tengan más tiempo estudiando la palabra, Mateo, Lucas, Juan, pero hermano, usted también necesita profetas menores. Hermano, tú también necesitas profetas mayores. También necesitas ir a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Samuel, Crónicas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zacarías, Malaquías. Porque si estas son las sanas palabras, hermanos, aquí hay vitaminas. El cuerpo no solamente se alimenta de vitamina A, vitamina C. Se necesita también todo tipo de vitaminas. Hermanos, a los que ya tienen un tiempo ya en la palabra del Señor, usted necesita todos los nutrientes vitamínicos de la palabra. Usted necesita estudiar toda la Biblia, no solamente una parte de ella, porque estas son las sanas palabras. Quizás para aquellos que recién empiezan su tiempo con Dios y su vida con Jesucristo, sí, necesitas primero los evangelios, necesitas conocer la vida de Jesucristo, el Nuevo Testamento, hay que conocer todo eso. Pero no olvides, si ya tienes tiempo en el evangelio, tú necesitas toda la nutrición de Dios, todas las vitaminas que hay en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Esas son las sanas palabras, nos sanan, nos siguen nutriendo. Pero mis hermanos, en esta mañana la lectura de la palabra ha sido 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Y vamos a ser testigos una vez más. Usted recuerde que cuando usted toma 2 de Timoteo, usted está siendo testigo de las últimas palabras de Pablo a su joven discípulo Timoteo. Ya lo dijimos la semana pasada, pero lo queremos volver a repetir el día de hoy,
que usted sabe que Pablo es consciente que dentro de unos días iba a ser sacrificado. Y muchos de ustedes ya saben que Pablo iba a ser de una manera sacrificado, iba a ser decapitado. Por lo tanto, entonces Pablo escribe estas palabras a su joven discípulo Timoteo para decirle entonces las cosas en las que él debe ser fiel. Y una de las cosas, mis hermanos, en las que Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser fiel, y esta mañana vamos a meditar en un tercer aspecto donde Pablo también muestra su fidelidad, es la siguiente, es la fidelidad de Pablo al encargo de la palabra. No solamente Pablo fue fiel a la forma, no solamente Pablo fue fiel a las sanas palabras, sino en esta mañana meditaremos, mis hermanos, en que Pablo también fue fiel al encargo de la palabra. Y usted va a entender a qué nos referimos con esto. Por favor, si tiene abierto 2 de Timoteo capítulo 4, quiero que mire y observe de manera cuidadosa y detallada cómo es que empieza el apóstol Pablo el versículo 1. ¿Qué dice? Te encarezco delante de ¿quién? ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo. La palabra te encarezco, mis hermanos, aquí, ¿sabe qué significa? Porque suena una palabra hasta un poco complicada cuando a veces lo leemos quizás en nuestro lenguaje común y corriente, ¿no? En nuestro lenguaje coloquial. Te encarezco no es una palabra que solemos escuchar cotidianamente. Bueno, te encarezco aquí, mis hermanos, en realidad significa te encargo. Miren cómo lo traduce, por ejemplo, la versión de la Biblia de las Américas. El texto lo traduce de la siguiente manera. Lo traduce, te encargo solemnemente. Así lo traduce otra versión bíblica. Te encargo solemnemente. Y esto nos hace ver, mis hermanos, que Pablo le dice a Timoteo que hay un encargo que Timoteo debe solemnemente guardar. Y ese encargo, mis hermanos, es su palabra. Fíjense, por favor, querida iglesia, que es de tal importancia el encargo que Pablo le dice a Timoteo, que es un encargo tan importante, es un encargo de tal magnitud y de tal importancia que lo encierra bajo una solemnidad, tal como si se tratara de un juramento en una corte. Así de importante es este encargo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, te voy a dar el mayor encargo que recibirás en tu vida. Es un encargo que yo recibí y guardé con todo mi corazón y mi vida hasta el final. Ahora, Timoteo, tú debes de guardarlo bajo un juramento solemne. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, te voy a encargar algo. Es un encargo muy solemne. Es un encargo de alta importancia. ¿Cuál es ese encargo, mis hermanos? La palabra. Es por lo tanto, y quiero dejárselo por escrito, el día de hoy, para nosotros los creyentes, el encargo que Dios nos ha entregado es su misma palabra, la cual nosotros, mis hermanos, como iglesia y como creyentes, cada uno en particular, debemos de mantenernos fiel a ella. Es esta misma idea, mis hermanos, del encargo de la palabra. Este encargo que le está encargando Pablo a Timoteo es el mismo encargo, mis hermanos, que Dios nos da a nosotros como iglesia, el encargo de su palabra. Es esta misma idea que Pablo tenía cuando escribió, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 19. Usted lo recordará. Dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué hizo el Señor? Nos encargó. ¿Qué cosa nos encargó? La palabra de reconciliación. Timoteo, te encarezco, te voy a encargar algo. Es el encargo de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ya sabemos que Pablo le está haciendo consciente a Timoteo que él va a recibir un gran encargo, tal y como Pablo fue también recibido ese mismo encargo en su vida. Este texto de 2 de Timoteo capítulo 4, del versículo del 1 al 4, nos vamos a hacer
esta mañana vamos a reflexionar en tres aspectos fundamentales de entender el encargo de la palabra del Señor. Y fíjense que cada uno de los textos bíblicos nos va a enseñar acerca de algo del encargo. Por ejemplo, el versículo 1, mis hermanos, nos va a enseñar la naturaleza del encargo. El versículo 1, mis hermanos, en esta mañana, con cada uno de ustedes, la palabra de Dios nos va a mostrar cuál es la naturaleza de ese encargo. La naturaleza de este encargo, mis hermanos, es un encargo muy solemne. O sea, es algo muy serio. Es algo tan serio, queridos hermanos, que Pablo llama a dos personas que sean testigos de este encargo. ¿Y saben cuáles son esos dos testigos? ¿Cuáles crees que son? Volvamos a leer el versículo 1. Te encarezco delante de quién. ¿Y de quién más? Entonces, ¿quiénes son los testigos de este encargo? Y el Señor Jesucristo. Hay dos testigos que Pablo llama a esta juramentación solemne del encargo. Este encargo, mis hermanos, tiene dos testigos, el Padre y el Señor Jesucristo. Mis hermanos, quiero que piense seriamente en esto, porque es muy importante. Tanto Timoteo y el mismo Pablo habían sido receptores del encargo de la palabra. Ellos tenían que utilizarla para poder ministrar al pueblo de Dios, la palabra de Dios. En otras palabras, permítame dejarle por escrito lo siguiente, y espero que esto cause temor y asombro en su corazón, pero un temor reverente cuando usted utilice la palabra de Dios para enseñarla o predicarla. ¿Sabe qué está diciendo aquí Pablo? Te lo pongo por escrito. Quienes realmente están siendo testigos de la utilización del encargo de la palabra son el Padre y el Señor Jesucristo. Eso te debe llenar de asombro y de temor. Porque cuando tú utilizas la palabra, el encargo de la palabra, ¿sabes quiénes están siendo testigos de cómo lo utilizas? El Padre y el Señor Jesucristo. No necesariamente es tu pastor o el maestro o tu tutor de célula o el hermano encargado. ¿Sabes quiénes realmente están siendo testigos de cómo utilizas la palabra? Cuando la enseñas, cuando la predicas, cuando lo utilizas para con otra persona, para ministrar a otra persona. El mismo Señor Jesucristo y el Padre son testigos de cómo lo utilizas. En esta mañana, mis hermanos, usted me puede estar viendo a mí cómo yo le ministro con la palabra, pero quien realmente está siendo testigo de eso es el Padre y el Señor Jesucristo. Y eso a mí me llena de mucho temor. Bastante temor, hermanos. Porque quien me va a pedir cuentas a mí de cómo utilicé el encargo es el Padre y el Señor Jesucristo. Ellos dos están siendo testigos en esta mañana. Eso te debe de llenar también de temor a ti. Y eso es importante el día de hoy entenderlo. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Quiero dejarte tres aspectos de cómo el encargo de la palabra nos afecta a todos nosotros los creyentes. Fíjese, en primer lugar, todos los creyentes hemos recibido el encargo de la palabra, de su palabra, para anunciar el evangelio a los no creyentes, a fin de que se conviertan de las tinieblas a su luz admirable. Todos los creyentes hemos recibido el encargo, todos. Pero ¿quiénes también han recibido el encargo de la palabra? El encargo de la palabra también lo han recibido los líderes de la iglesia. Todos los tutores, todos los servidores en esta mañana que me están escuchando. Hermanos, si tú estás sirviendo activamente al Señor, ya tienes un servicio en un ministerio, tú has recibido también de manera especial ese encargo. ¿Para qué? Para edificar a nuestros hermanos en Cristo cuando nos reunimos en grupos pequeños. Tú has recibido ese encargo. Pero no solamente, mis hermanos, a los líderes o encargados o personas que están sirviendo activamente en algún ministerio, también los pastores y maestros hemos también recibido ese encargo para poder ministrar al pueblo de Dios hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Pablo. Los pastores y maestros también hemos recibido ese encargo de una manera especial. Y definitivamente, mis hermanos, hemos recibido este encargo de la palabra para servir a los demás.
Permítame, por favor, querida iglesia, dirigirme un momento sobre todo a los servidores de esta iglesia, a todos aquellos que ya tienen una responsabilidad activa de la palabra del Señor. Permítame un momento utilizar estas palabras para ustedes, queridos servidores. Cuando nosotros servimos en un ministerio, usted se dará cuenta, querido servidor, querido hermano, consiervo mío, que cuando servimos en el ministerio constantemente somos más conscientes del encargo de la palabra, porque cuando enseñamos, ¿qué tenemos que utilizar? La palabra. Cuando viene un hombre, mujer o joven o señorita a pedir un consejo, ¿qué debemos de utilizar? Cuando observamos a un hermano que no está andando bien, que está comenzando a andar de una manera pública, digamos de una manera desordenada en su vida, todos aquellos que ya tenemos la responsabilidad en la iglesia, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos exhortar y corregir al hermano? Con la palabra. Es decir, aquellos que ya estamos sirviendo de manera activa, tenemos que utilizar la palabra como servidores. Ya tenemos una responsabilidad activa. Escúchame, hermano, quiero que sepa que nunca debemos olvidar que a veces las personas a quienes servimos nos van a evaluar, aunque no lo queramos. La gente, mis hermanos, tiene una opinión de nosotros y constantemente las personas nos están evaluando si utilizamos bien el encargo de la palabra y si lo estamos utilizando bien o mal. Eso es algo inevitable. Usted tiene una opinión de mí, tiene una opinión de cada uno de los servidores a los cuales utilizamos el encargo de la palabra y nos está evaluando. Eso es algo inevitable. No lo estoy juzgando, simplemente que es algo inevitable. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Pablo le está recordando a Timoteo que la opinión más importante que él debe de tomar en cuenta es la opinión del Padre y del Señor Jesucristo. Por eso Pablo le está diciendo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo, durante su vida, queridos hermanos, él mismo fue cuestionado. Hasta su propio apostolado fue cuestionado. Pero a pesar de eso, Pablo nunca dejó de utilizar las escrituras y por esa razón, mis hermanos, siempre la utilizó en cada momento para ministrar a la iglesia. A pesar que fue cuestionado, criticado, a pesar que fue observado en varias ocasiones, Pablo siguió predicando la palabra. Pablo siguió enseñando la palabra. Pablo siguió con el encargo de la palabra. ¿Por qué? Porque los testigos de la utilización de la palabra, ¿quiénes son? El Padre y el Señor Jesucristo. La opinión más importante de todo servidor cuando está utilizando la palabra de Dios, ¿a quién debe de apuntar más? Al Padre y al Señor Jesucristo. Esa es la opinión más importante. Por eso que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué cosa? Claro, tienes que utilizar bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque tus verdaderos testigos y quienes te están evaluando, ¿quiénes son? ¿Los hermanos de la congregación? No necesariamente. Aunque es importante siempre, mis hermanos, escuchar los consejos de los demás, pero la opinión que más importa, ¿de quién es? El Padre y del Señor Jesucristo, porque ellos son los testigos, los principales testigos. La opinión más importante que toda persona que esté involucrada en servir en la iglesia con la palabra de Dios es, escuche bien, esta pregunta es vital que usted debe de tomarse si usted está activamente sirviendo en esta congregación. ¿Qué es lo que el Padre y el Señor Jesucristo opina de mí y de mi servicio? ¿Qué es lo que el Padre y el Señor Jesucristo opina de mí y de mi servicio? Esa es la verdadera pregunta importante que usted como servidor de esta congregación debe de hacerse, porque ellos son los testigos. Cuando los pastores y maestros servimos con la palabra de Dios en un púlpito, cuando tú estás sirviendo al Señor en un ministerio, o cuando tú estás sirviendo al Señor en tu familia, o cuando estás sirviendo al Señor en tus centros laborales, tú debes de recordar que finalmente los testigos que te están observando y de los cuales tú debes de interesarte de su opinión es Dios y el Señor Jesucristo. Ellos están viendo nuevamente cómo tú estás utilizando el encargo de su palabra, y eso le da otra perspectiva a nuestro servicio.
hermanos, cuando tú piensas en eso como servidor, tu aspecto de cómo miras el ministerio cambia. Nunca podremos complacer a todo el mundo, eso es la realidad. Si yo, mis hermanos, en esta mañana procuraría agradarle a todos, estaría errando, estaría enfocando mal mi servicio y mi ministerio. La motivación de nuestro corazón debe estar en agradar al Señor y al Dios Padre cuando utilizamos el encargo de su palabra, cuando lo servimos. Así que a todos mis hermanos que son tutores de GEM, a todos mis hermanos que están sirviendo en algún ministerio, sea cual sea el ministerio que usted está ahora sirviendo en este tiempo en la iglesia, usted debe de recordar que no puede agradar a todo el mundo, pero debe de utilizar bien la palabra. Y usted debe de tener el corazón para agradar al Señor y al Dios Padre Todopoderoso, porque ellos son los testigos al final y al cabo, quienes están viendo cómo tú utilizas el encargo de la palabra. Al fin y al cabo, mis hermanos, no olviden, y sobre todo esta mañana me voy a dirigir mucho a los servidores de esta iglesia, no olvides que al final de tu vida, de nuestra vida como creyente, todos nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, y el Señor nos va a juzgar de cómo utilizamos el encargo de su palabra. No se olvide lo que dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 5 versículo 10. Él dijo lo siguiente: ¿tú te imaginas estar ahí, parado delante del tribunal y Jesucristo está allí? Miren lo que dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Los incrédulos no, los creyentes, los que han creído en Cristo. Recuerde usted que los incrédulos no van a ir al tribunal de Cristo. Los incrédulos se van a ir al gran trono blanco para juicio eterno. Pero los creyentes vamos a ir al tribunal. ¿Qué es lo que dice Pablo? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? Sea bueno. Entonces no creas tú, querido hermano, que tú te vas a escapar del juicio. Quizás tengas vida eterna en Cristo Jesús, pero no quiere decir que tú no vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado. Un día usted y yo vamos a estar delante de ese tribunal. ¿No le da temor reverente? ¿Y sabes qué nos va a pedir el Señor cuentas? ¿Qué hiciste con el encargo? ¿Utilizaste bien mi palabra cuando ministrabas? ¿Lo hiciste con las motivaciones correctas? ¿Cómo utilizaste el encargo? ¿Le estudiaste? Cuando tuviste la oportunidad de entrar en EVIT a seguir capacitándote, ¿entraste? Cuando tenías que seguir capacitándote más y más en el estudio de la palabra, ¿lo hiciste? ¿Qué hiciste con el encargo? Allí, mis hermanos, vamos a rendir cuentas. Por eso, mis hermanos, Pablo le dice: te encargo solemnemente. Es un encargo solemne, muy serio, y llama como testigos al Padre y al Señor Jesucristo. Esa es la naturaleza del encargo. Dime tú, ¿no tienes temor ahora al abrir las Escrituras? Un temor reverente. Decir: Señor, esto es muy serio, es muy solemne. Pero no solamente el texto bíblico nos va a hablar acerca de la naturaleza del encargo, también nos va a hablar acerca de las especificaciones del encargo. Y de eso, mis hermanos, el versículo 2 nos va a hacer consciente, ¿verdad? Porque este encargo tiene sus especificaciones. No es algo ambiguo, libre a interpretación. Pablo no le dijo a Timoteo que fuera a la iglesia de Éfeso y empezara a pastorear como se le ocurriera. Pablo no le dijo: bueno, ¿sabes qué, Timoteo? Te voy a dar este encargo, ya tú ve, Timoteo, cómo lo utilizas. Ya el Señor te dé sabiduría, unción para que tú sepas cómo utilizarla. No, Pablo le dio especificaciones, guiado por el Espíritu Santo. Pablo le dio especificaciones de cómo utilizar el encargo. ¿Y sabe qué él está diciendo en el versículo 2 acerca de las especificaciones del encargo? Lea conmigo el versículo 2. Dice: que prediques la palabra, que instes, ¿cómo? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, ¿con qué? Con paciencia y doctrina.
¿Cuáles son las especificaciones, querida iglesia, que usted debe de tomar en cuenta al momento de la utilización del encargo? Cada uno de nosotros es responsable de eso. Vuelvo a recordar. Más bien, recuérdele esto a las personas de su alrededor. Vas a estar en el tribunal de Cristo. Recuérdele esa verdad. Si es creyente, claro. Vas a estar en el tribunal de Cristo. Recuérdale eso a tu hermano. Vas a estar en el tribunal de Cristo. Así que escucha bien las especificaciones de cómo vas a utilizar el encargo de la palabra. En primer lugar, ¿cuál es la primera especificación de cómo utilizar el encargo? Número 1, que prediques la palabra. Hermano, eso ya lo sé, pero te aseguro que no lo has estudiado. ¿Qué significa que prediques la palabra? Esta primera especificación del encargo de la palabra que Timoteo necesita hacer es la labor que Pablo ejecutó durante toda su vida. Y esa es la tarea que todo siervo de Dios tiene. ¿Qué significa predicar la palabra? Aquí predicar la palabra es anunciar o comunicar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cuando a veces leemos este versículo pensamos en evangelismo. Y sí, tiene que ver con el evangelismo, pero no solamente con el evangelismo. Predicar la palabra también es exponerla, enseñarla. Enseñar toda la doctrina, hermanos. ¿Qué significa la doctrina de la iglesia, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de todo lo que nosotros entendemos como cristianos? Eso es predicar la totalidad de la palabra, no solamente el evangelismo, es predicar la palabra. ¿Saben qué, mis hermanos? Y eso Pablo le está diciendo a Timoteo que eso es algo que no es opcional, no es si quieres o si tienes ganas, es hacerlo porque ese es el encargo. El encargo es predica la palabra. Así que vuelve a recordarle a la persona que está a tu costado, predica la palabra, dile. Ese es el encargo, predica la palabra. No es solamente para mí, no es solamente para los pastores y maestros, esto es para ti, hermano. Predica la palabra. ¿Y saben qué, mis hermanos? Tengo que serles muy sincero con esto. Hay veces en el que uno no tiene deseos de predicarla. Usted no se imagina las veces, y a mis hermanos que son jóvenes, que usualmente estoy los sábados con ellos, hay veces, mis hermanos, en el que uno no tiene los deseos. Hay veces en el que uno está enfermo. Hay veces en el que uno está desanimado. Hay veces en el que uno no se siente con los ánimos suficientes. Hay veces en el que uno se siente derrotado. Hay días, mis hermanos, en el que no quieres venir a la iglesia por emociones. Hay días así, hay días oscuros. Hay días en el que estás completamente en tentaciones y en circunstancias en el que te sientes bajoneado espiritualmente. Pero no es si tienes ganas, no es si quieres, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No importa si ya los años se te vinieron encima y pintas canas y ya no tienes las fuerzas como la de un joven. Tienes que predicar la palabra. Tienes que hacerlo. Hermanos, y esto es algo muy serio, porque he visto a lo largo del tiempo que llevo en la congregación cuántos hermanos, a veces por enfermedad, por desánimo, porque a veces hasta tú predicas la palabra a las personas, a la gente que estás ministrando, y a veces sientes que esas personas no cambian. Parece que le estás hablando a un muro, ¿no? Parece que las personas le estás predicando y predicando. Estás predicando a tus hijos y tú sigues predicando a tus hijos, pero no ves ningún cambio. Predicas a tus padres, pero no ves ningún cambio. Predica a tus hermanos y no ves ningún cambio. Predicas a la gente que está en tu gem, a los jóvenes, adolescentes, a los niños, a los adultos, a los matrimonios, a las mujeres, pero ves que a veces hasta van en peor. Tú les aconsejas algo, les predicas algo y hacen todo lo contrario a lo que le predicas. Y a veces uno se siente desanimado, siente que su corazón se desgasta, siente que ya no tienes aliento para predicar, pero Dios te dice, tienes que hacerlo porque ese es el encargo. Tú no transformas a nadie, tú no cambias a nadie. El encargo es que prediques. Yo me encargo de lo demás, pero tú tienes que predicar. Tú tienes que seguir hablando. Tú tienes que seguir enseñando la palabra. Si alguno de ustedes, mis hermanos, se siente cansado de predicar, si alguno de ustedes en esta mañana se siente cansado de enseñar, cansado de seguir anunciando el evangelio, porque eso nos pasa a todos los servidores, en algún momento entramos en un desgaste emocional y espiritual. Si alguno de ustedes se siente así en esta mañana,
Permíteme recordarle lo que dice el Señor a todos aquellos que nos mantenemos en su voluntad. Isaías 40, 28, 31 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, si tú te mantienes en la voluntad del Señor, predicando la palabra, tú vas a hallar siempre nuevas fuerzas en el Señor para seguir haciéndolo. Y yo te entiendo, mi querido hermano servidor, en esta mañana. Yo te entiendo perfectamente. Hay veces en el que uno se desgasta sirviendo, pero cuando tú sigues haciendo el encargo de la palabra, Dios te fortalece y te llena de nuevas fuerzas para seguir predicando la palabra. Ese es el encargo que Pablo recibió. Ese es el encargo que Timoteo está recibiendo, y ese es el encargo también que nosotros recibimos. Dios nos está llamando, hermanos, no a predicar filosofías humanas, no a predicar psicología, no a predicar economía, sino a predicar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y por qué predicar, mis hermanos, la palabra y no predicar otra cosa que puede estar de moda? Te doy 3 razones por las cuales nosotros debemos de predicar la palabra en estos tiempos. Número 1, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15. Pablo le recuerda que la palabra nos lleva a la salvación. La predicación de la palabra lleva la salvación a las personas. 2 Timoteo 3:15 le dice Pablo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando tú predicas la palabra tiene el poder para que una persona pueda hallar salvación en Cristo. Número 2, la palabra de Dios nos lleva a la madurez. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 3:17: a fin que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa que sea perfecto? Sea maduro. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder para que un creyente llegue a la madurez. No se trata de estrategias de crecimiento, no se trata de tener tu reunión, no se trata de salir un día de otro, de salir a la calle, tomarte un café. Todo eso es importante, por supuesto que lo es, pero solo predicando la palabra de Dios puede hacer que un creyente llegue a la madurez. No hay otra manera. Pero también, mis hermanos, tenemos que predicar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos equipa para servir. Fíjate lo que dice nuevamente 2 Timoteo 3:17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor, mis hermanos, capacita a los creyentes para servirle mejor al Señor. Por eso, hermano, predica la palabra. Predícala, enséñala a tus hijos, a tu gem, a las personas con las que sirves, a la gente que el Señor ha colocado en tu servicio y en tu ministerio, a tu alrededor. Predica la palabra. Esa es la especificación del encargo. Pero no es la única especificación. Hay una segunda cosa más que el Pablo dice, que debemos de utilizar el encargo de la palabra. ¿Cómo más debemos de utilizarla? Número 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Yo he escuchado a muchos de ustedes utilizar ese término: hermano, predica a tiempo y fuera de tiempo, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Usted sabe qué es lo que significa esa frase, a tiempo y fuera de tiempo? Significa básicamente la labor de enseñar y predicar en tiempos convenientes y en tiempos inconvenientes. Eso significa la frase, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es conveniente hacerlo, cuando son tiempos que convienen y tiempos que inconvienen. Mis hermanos, y esto nos enseña una gran realidad para nosotros los que estamos predicando constantemente la palabra de Dios. Usted también. ¿Sabe qué pasa? Que hay veces, mis hermanos, que hay tiempos muy convenientes de predicar. Y créanme, mis hermanos, todos los que enseñamos y predicamos la Biblia,
Nosotros podemos notar cuando la iglesia, cuando los hermanos están dispuestos a recibir la palabra. Se nota en el ambiente cuando los hermanos están congregados con corazones abiertos para recibir las enseñanzas de la palabra de Dios. Se nota eso. Son tiempos convenientes donde predicar, y de hecho que hay que utilizar esos tiempos para predicar. Hay gente de afuera, por ejemplo, cuando evangelizamos, y usted se da cuenta cuando la gente está dispuesta también a recibir el evangelio de Jesucristo y a recibir al Señor como Señor y Salvador de su vida. Uno se da cuenta cuando hay tiempos convenientes, cuando los corazones están abiertos, cuando los corazones están tiernos. Y eso es bueno. Pero también, mis hermanos, hay tiempos inconvenientes. Hay tiempos, mis hermanos, donde la gente no quiere escuchar. Usted se va a dar cuenta, por ejemplo, clarísimo. Usted sale a un lugar a predicar, a evangelizar, y usted se va a dar cuenta clarísimo cuando una sección de la población es reacia al evangelio y no quiere escuchar. Más bien, se opone a ti cuando tú le predicas. También en esos tiempos tú tienes que predicar. En tiempos convenientes y en tiempos inconvenientes. Y eso pasa también aquí en la iglesia. Usted no lo crea, que no solamente eso pasa cuando estás evangelizando, eso pasa también dentro de la iglesia. Hay tiempos, mis hermanos, en que los pastores y maestros pueden estar enseñando la palabra, pueden estar predicándole a la iglesia, pero uno nota cuando la iglesia está con el corazón también cerrado. Uno nota, mis hermanos, cuando a veces hay tiempos inconvenientes, hay tiempos en que la iglesia no quiere recibir la palabra. Y se nota, realmente le puedo decir que se nota cuando la iglesia tiene el corazón duro en una mañana y no quiere escuchar. Está aquí, pero no está aquí. Es como cuando ustedes, padres, les dicen a sus hijos: ¿a ti te entra por aquí? ¿Qué le dicen a sus hijos? ¿Te entra por aquí? Yo sé, se ríe porque usted le ha dicho a su hijo. Ya, igualito se lo digo. Se nota cuando usted viene y le entra por aquí y le sale por allá. Esos son tiempos inconvenientes, pero aún así hay que predicar. Predica cuando la gente esté de acuerdo y predica cuando la gente no esté de acuerdo. Todos los que estamos encargados, mis hermanos, de predicar la palabra, hay que predicar sin importar que la gente te diga sí, bien, o cuando la gente ni siquiera te diga nada, sí. Hay que predicar la palabra. Querido tutor de GEM, sin importar cómo esté tu grupo de encuentro, a veces el avance o no de los jóvenes, matrimonios o todas las personas que estén encargadas en tu grupo, tú tienes que predicar aun cuando estén o cuando no estén disponibles. Tienes que predicar el evangelio. Pero ¿cuál es la tercera especificación que Pablo utiliza para el encargo? No solo predícala, no solamente instala en tiempos convenientes o no, también tienes que redarguye. Mire más cómo es específico, cómo tienes que utilizar el encargo, redarguye. La palabra redarguye, ¿saben qué significa? Significa, y escuchen muy bien, significa convencer de lo equivocado y corregirlo. Eso significa redarguir, convencer de lo equivocado y corregirlo. Y déjeme decirle algo sinceramente, esto es una labor muy complicada. Es muy difícil, mis hermanos, utilizar con el espíritu correcto y con la motivación correcta. Es muy difícil hacer esto con la palabra de Dios, pero hay que hacerlo. Cuando las personas quieren escuchar o no quieran escuchar, es una labor, mis hermanos, que debe de utilizarse así la palabra de Dios. Tiene que ser utilizada para redarguir a las personas. ¿Sabe por qué? Porque a las ovejas del Señor, es decir, a nosotros los hermanos en Cristo, muchas veces no nos va a gustar cuando algún hermano o pastor nos abre la palabra de Dios para convencernos de nuestro error y de lo que necesita corregirse a través de la palabra de Dios. No nos va a gustar que nos redarguyan, pero es una labor que debe de hacerse. Porque esa es la especificación del encargo de la palabra. ¿Sabe, querido hermano? ¿Sabe lo preocupante que estoy notando el día de hoy en estos tiempos? Y es preocupante. Es que cuando algún hermano o pastor viene a redarguir a una persona con la palabra, viene a utilizar el encargo y le saca la palabra porque hay algo que debe de corregirse, hay algo que no está andando bien en su vida, esa persona a quien le está siendo corregida sale frustrada de esa reunión, de esa consejería o de la oficina pastoral.
Busca otra iglesia y se acabó el problema para ellos. No me gustó lo que me corregiste. ¿Sabes qué? Me busco otra iglesia. Se acabó el problema. El día de hoy, mis hermanos, a los creyentes no les gusta esta parte de cómo utilizar el encargo de la palabra, porque cuando te la aplican, cuando te tienen que redarguir, no sales diciendo, Señor, es cierto, me equivoqué, me arrepiento, corrijo esto, sino me busco otra iglesia, porque no quiero que me corrijan. Estas personas lamentablemente solo muestran rasgos de inmadurez, porque nunca van a permitir, mis hermanos, que nadie venga y les ayude corrigiéndolo de su mal pensar y de mal su comportamiento y de su mal pensar en determinadas áreas de su vida. Pero la palabra de Dios no solo debe ser predicada, instada a tiempo y fuera de tiempo, sino también tiene que ser utilizada para redarguir. Hermanos, no solamente dice redarguye, también dice reprende. Ya vamos subiendo de nivel, de temperatura. La palabra de Dios no solamente tiene que ser utilizada para redarguir a los creyentes, sino también debe de ser utilizada para reprender. La palabra reprender, mis hermanos, significa amonestar. Y la idea de esta palabra tiene sentido cuando un cristiano está andando en abiertamente el pecado. Y un pastor o hermano debe ir a confrontar a través de la palabra de Dios. Y eso es muy complicado. Si ya de por sí redarguir es un poco complicado hacerlo, porque hay que utilizarlo de manera correcta para redarguir. Reprender a alguien, mis hermanos, con la palabra es todavía un poco más complicado. Y déjenme decirles algo muy sinceramente. Muchas veces maestros, pastores tienen temor de utilizar la palabra para reprender porque es ir directamente a la confrontación. A nadie le gusta eso. No es que ningún pastor o hermano se levante en una mañana diciendo ¿a quién voy a reprender esta mañana? A alguno de los hermanos. Nadie se levanta así en la mañana, porque es un proceso un poco complicado, porque es ir al choque con las otras personas. A veces un siervo de Dios, mis hermanos, quiere guardar silencio para no entrar a la confrontación, pero vuelvo a repetirle, estas no son sugerencias. Estos son mandatos. Son mandatos de cómo utilizar el encargo de la palabra. Y el encargo de la palabra, mis hermanos, es reprende. A veces hay un hermano que ya está andando abiertamente en pecado y el pastor a veces tiene que ir y confrontar su vida abiertamente y decir, no estás andando conforme a las Escrituras. ¿Qué dice la palabra? Mis hermanos, usted no sabe la bendición que es reprender con la palabra. Cuando un pastor, un siervo de Dios, utiliza correctamente el encargo de la palabra para reprender a un hermano, lo puede ayudar a que ese hermano se vuelva sano en la fe. Permíteme contarle algo de manera breve, y no cuento esto para mi orgullo, lo cuento esto para mi vergüenza. Cuando yo me convertí al Señor hace más de 13 años y estaba en mis primeros años en la fe, yo comencé a andar, había un área en mi vida, había algunas cosas en mi vida que no estaban andando correctamente en la fe, en la gracia del Señor. Y comencé, mis hermanos, sutilmente a permitir algún tipo de pecado en mi vida. Hubo un momento en el que ya no resistí y tuve que no solo confesarlo al Señor, sino también ir a mi pastor y decírselo también a él. ¿Sabe qué pasó? Me pusieron en disciplina. Y en esa oficina pastoral mi cara se puso de vergüenza, mucha vergüenza. Me reprendieron con la palabra. Me chocó duramente escuchar la palabra de Dios y la manera en la que yo había fallado al Señor. Fue uno de los momentos más dolorosos en mi vida ministerial, caer en disciplina, dejar el ministerio, dejar todas las cosas que estaba haciendo para parar un momento y entender lo que estaba haciendo. Me reprendieron, me amonestaron con la palabra. Pero ¿sabe qué hizo eso en mí? Me volvió sano en la fe. Porque al principio me causó dolor, al principio me causó vergüenza, al principio me causó todos esos malestares que todos los creyentes tienen cuando pasan por eso. Pero eso produjo en mí temor de Dios y decir, Señor,
esto es correcto. Y aunque duela en este momento, sé que lo haces para mi bien. Así se utiliza el encargo de la palabra. Cuando la palabra se utiliza para reprender en los momentos indicados, hermanos, puedes hacer que un hermano se vuelva sano en la fe. Y doy gloria a Dios que a mí me reprendieron de la manera justa y necesaria. ¿Para qué? Para que me vuelva sano. Las sanas palabras, hermano. Entonces, quizás algunos de ustedes saliendo de este servicio en esta mañana van a tener que orar: Señor, si en algún momento me tienen que reprender con tu palabra, Señor, hágase así. Y si tú tienes que utilizar para reprender, recuérdalo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Nunca lo olvides. Último, mis hermanos, no solamente tienes que instar a tiempo y fuera de tiempo, no solo redarguye, no solo reprende, sino también tienes que exhortar. Y la idea de exhortar significa alentar, animar. Eso significa exhortar. Tiene la idea de que cuando una persona está pasando por tiempos muy difíciles y complicados, tiene que hacer ¿qué cosa la persona? Tiene que animarla. Cuando una persona está pasando momentos complicados, difíciles, viene otra persona y utiliza la palabra de Dios para más bien animar y alentar al otro creyente a seguir con Jesucristo. Usted no sabe las maravillosas bendiciones, y creo que hay algunos testigos presentes de cómo algunos de ustedes me ha exhortado con la palabra, me ha animado. A veces cuando hemos estado andando cabizbajo por tiempos de dificultad o de tentación, viene alguien, utiliza un versículo, una promesa de Dios y te alienta con eso. A veces tú no sientes ganas de seguir al Señor y luego viene un hermano y te dice: pero recuerda lo que dice la palabra, hermano, que Jesucristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda lo que dice la palabra, hermanos: en este mundo tendréis aflicción, pero no temas, Jesucristo ha vencido al mundo. Hermano, recuerda que puedes ser atacado y tentado por Satanás, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hermano, puedes estar pasando enfermedad, dolor, pero recuerda que llegará el día en el que estés allá arriba en el reino de los cielos, donde ya no hay temor, enfermedad ni dolor, sino veremos el rostro del Señor y le serviremos por siempre. Así se utiliza, mis hermanos, el alentamiento y el ánimo con la palabra de Dios. Y muchas veces doy gracias al Señor que varios de ustedes, mis hermanos, en una manera santa me han exhortado también con la palabra. Y usted también debe de hacerlo así. Ahora, fíjese, hay que predicarla, instarla a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero todo esto ¿cómo? Bueno, si usted mira las últimas palabras de Pablo, en el versículo 2 dice: con toda paciencia y doctrina. Aquí, mis hermanos, nos pone esto en serios aprietos a nosotros los que enseñamos la palabra, porque dice con toda paciencia. Y mis hermanos, debo de ser sincero que a veces yo no soy todo paciente. Y creo que usted también debe darse cuenta de eso. Usted muchas veces no es todo paciente. Es como lo que le pasa a los padres a los hijos. Es difícil, mis hermanos, muchas veces ser todo paciente. Tú y yo queremos que Dios sea paciente con nosotros, ¿verdad? Todos nosotros queremos que Dios sea paciente con nosotros mismos, pero a veces tú y yo no queremos que Dios sea paciente con el otro hermano, que a veces es difícil de soportar. Y a veces, mis hermanos, tenemos que ser sinceros en decir: Señor, cambia a esta persona, por favor. Ahora, Señor, por favor, cámbiala. O te la llevas o te lo mando yo, Señor. A veces queremos, mis hermanos, que Dios cambie a las personas, a los hermanos que a veces pueden ser difíciles de soportar en la iglesia, pero tenemos que ser pacientes. Pero pacientes ¿cómo? ¿Solamente pacientes por sí solos? No, con doctrina. Tenemos que ser todo pacientes y doctrina, con doctrina. La idea es que Timoteo debe de ministrar a la iglesia con el encargo de la palabra, pero debe de hacerlo con toda paciencia y utilizando la doctrina, o sea, la palabra de Dios, esperando que Dios vea utilizar su palabra para cambiar a las personas. Todos los que somos servidores, mis hermanos, tenemos que ser muy pacientes, pero también tenemos que utilizar doctrina, palabra de Dios, y esperar que Dios haga el cambio en las personas a quienes nosotros ministramos. Último, mis hermanos, no solamente hemos hablado de la naturaleza del encargo, no solamente hemos hablado de las especificaciones del encargo,
sino tenemos que hablar de los motivos del encargo. Porque hay motivos. Hay una razón del por qué Pablo está encargándole esto a Timoteo. Lea conmigo las motivaciones del encargo, versículo 3 y 4, y con esto terminamos. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En primer lugar, Pablo habla sobre la naturaleza del encargo, luego de las especificaciones del encargo, pero luego le va a dar el motivo del encargo. Pablo empieza con estas palabras: porque vendrá tiempo. O sea, escucha y medite bien en esto. Pablo no le está diciendo a Timoteo: Timoteo, pueden venir tiempos. Pablo no le está diciendo a Timoteo: Timoteo, por si acaso quizás vengan tiempos. No, Pablo le asegura a Timoteo: Timoteo, vendrá tiempos, te lo aseguro, y eso es así. El Señor me lo ha dicho, va a venir tiempos. ¿Qué tiempos? Tiempos oscuros, tiempos difíciles. Yo les decía hace muchas semanas, yo no necesito ser profeta para decirle que van a venir tiempos difíciles para la iglesia. Porque ya lo dice la Escritura, vendrá tiempos. Pablo lo asegura. ¿Cómo va a ser la actitud y las características de los creyentes? Porque aquí ya no le habla de personas fuera de la iglesia. Pablo le va a hablar de personas dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los motivos del encargo? En primer lugar, las características de las personas de esos tiempos serán: en primer lugar, no sufrirán la sana doctrina. En primer lugar, no sufrirán la sana doctrina. Cuando usted lee esto y usted se pregunta, ¿y a qué se refiere con que no sufrirá la sana doctrina? Lo que Pablo está diciendo aquí es que ya no van a tener el deseo de escuchar. No va a aguantar la iglesia la sana enseñanza. Eso está diciendo. La gente no sufrirá la sana enseñanza. Es decir, la gente no va a aguantar la palabra. Eso está diciendo Pablo. Y no le está diciendo a gente de afuera, le está diciendo gente de adentro. Las personas dentro de la iglesia no van a aguantar la palabra. Y eso es una realidad, es un diagnóstico de Dios que nos da el estado de la iglesia, donde las personas no van a escuchar y no van a desear escuchar el evangelio, no van a querer escuchar todo el mensaje de Dios. La gente, mis hermanos, va a venir a la iglesia no para ser enseñada, sino para ser entretenida. Si no me ponen buenas iluminaciones, humo en estos y buena ambientación y una buena esto para que me entretenga, entonces no vengo a la iglesia. Porque la gente ya no viene el día de hoy a las iglesias porque quiere ser enseñada por la palabra, quiere ser entretenida. Quizás Timoteo pensaba que después de la partida de Pablo vendrán tiempos mejores, pero la verdad es que no. Lamentablemente, mis hermanos, hemos llegado a tiempos así, tiempos en el que tienes que ser consciente que no toda persona que venga con una Biblia en su mano o en su brazo o en su cartera o en su mochila, no necesariamente esa persona es creyente. Yo siempre le digo, tenga cuidado a quien llama hermano, porque esa persona puede tener una Biblia, pero no es un hermano en Cristo, simplemente. Habrá tiempos en que la gente no va a aguantar la palabra. Y estamos viviendo en esos tiempos. En segunda característica, hermanos, teniendo comezón de oír. La gente va a tener comezón ¿de qué? De oír. Y eso puede parecer bien, ¿no? Bueno, Señor, tengo comezón de oír tu palabra. No, en realidad no está refiriéndose a eso el apóstol Pablo. Eso quiere decir que la gente en los últimos tiempos, en estos tiempos, mejor dicho, va a querer siempre escuchar algo nuevo. Comezón de oír. Es decir, hay gente dentro de la iglesia que siempre quiere algo nuevo. La Biblia nunca le es suficiente a esas personas. Siempre debe de haber algo que les impresione, que les impacte, que les emocione, que les entretenga. Estas personas siempre están pendientes de las tendencias y modas cristianas. Van y corren de acá para allá con un predicador famoso. Se levanta un predicador que se pone de moda en internet. Voy con eso, comienzo a escuchar. Me voy en esa enseñanza doctrinal. Luego sale otra tendencia, van de acá para allá, pero siempre están buscando algo novedoso que escuchar.
Estas personas están en eso, son personas a los cuales Pablo habla, personas que son aparente creyentes y sienten que la Biblia no es suficiente para ellos. Buscan iglesia o lugares donde se acomode mejor su comezón de oír. Así va a ser la característica de las personas en los últimos tiempos. Pero también Pablo dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir, mis hermanos, que habrán muchos falsos maestros que se levantarán en la iglesia. Y no solamente se van a levantar unos cuantos falsos maestros, dice, se amontonarán. Eso te quiere decir que habrán bastantes, muchos, que se van a levantar. Y la gente, mis hermanos, déjenme decirle, siempre va a hallar pastores, predicadores y maestros que les van a decir a la gente lo que quieren escuchar, lo que es agradable oír. Porque si el pastor o el maestro o el hermano no predica y no comparte como me gusta que me compartan a mí, me voy a otra iglesia pues, hasta donde encuentre alguno donde se acomode a lo que yo quiero escuchar. Eso va a pasar con la iglesia en los últimos tiempos. Espero que usted no sea uno de esos. Y último, hermanos, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabes qué quiere decirte eso? Que la característica de las personas en los últimos tiempos en las iglesias es que van a querer escuchar más cuentos que la palabra. Si el pastor no utiliza una buena ilustración, un buen cuento, una buena historia, me aburro, me duermo, porque no vengo a escuchar la palabra, vengo a que me cuenten una buena historia. Vengo a la iglesia más bien porque el pastor o el maestro o quien sea es muy carismático y sabe predicar y sabe hablar, sabe cómo llegar a la gente, pero no vengo por la palabra, vengo porque sigo una persona que es muy carismática. Vengo a la palabra, vengo a la iglesia, pero no vengo para que me enseñe la palabra, vengo para que me cuenten chistes, porque el predicador cuenta excelentes chistes y me hace reír en todo el culto. ¿Cómo me entretiene el predicador? Como decía Spurgeon, ¿no? En los últimos tiempos van a haber payasos, pero no predicadores en los púlpitos. Hermanos, eso es cierto. Y Pablo, siendo guiado por el Espíritu de Dios, mis hermanos, al ver lo que la iglesia se iba a inclinar en el futuro, por ello le dice Timoteo, sé fiel al encargo de la palabra. Usted y yo en esta mañana, queridos hermanos, debemos volvernos a la palabra de Dios en fidelidad. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Quiero que allí, en medio de tu oración, vuelvas a recordar una vez más todas las cosas que el Señor ha hablado a nuestras vidas en esta mañana. Y quiero que seas consciente de manera muy sensible al Señor acerca de lo que Dios nos ha hablado hoy en la iglesia. Querido hermano, que tú estás sirviendo al Señor y estás utilizando la palabra, el encargo de la palabra. Si tú te has sentido cansado, agotado y hasta frustrado a veces en predicar, enseñar, estar activamente sirviendo, si tú me estás escuchando y tú eres un servidor de la iglesia, te quiero hacer recordar las dulces palabras de Dios. Él da esfuerzo al cansado, redobla las fuerzas al agotado. Nuestro Dios no se cansa y aquel a quien Él encomienda fortalece. Así que, hermano, yo te quiero recordar, si tú estás sirviendo al Señor, predica la palabra, predícala. No te canses de predicarla, de enseñarla, de redarguir. No te canses de hacerlo. Tú necesitas hacerlo. Pero también a todo hermano que está presente en esta mañana, el Señor te dice: vuelve otra vez a la fidelidad, encárgate bien de mi palabra. Sigue predicando a tu familia, sigue predicando a tu alrededor. No te canses de predicar, no te canses de utilizarla, pero recuerda, yo soy el testigo cómo utilizas mi palabra. Así que utilízala bien, dice el Señor. Padre bueno, permite que tu iglesia, así como lo hizo el apóstol Pablo,
nos volvamos a la fidelidad hacia ella. Que no nos salgamos fuera de las especificaciones del encargo, porque necesitamos, Señor. Porque definitivamente vendrán tiempos oscuros, vendrán tiempos, Señor, difíciles, en donde muchos hermanos, Señor, teniendo comezón de oír, van a comenzar, Señor, a levantarse falsos maestros en las Escrituras para desviarnos de la verdad y volvernos a las fábulas. Señor, que cada uno de nosotros sea responsable en el encargo, no solo en predicarla, sino en guardarla en totalidad, en su forma, Señor. Padre bueno, te damos gracias y gloria por lo que hemos escuchado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús.